Hace exactamente 11 años, el crítico de televisión Fernando Vivas publicó un libro titulado En vivo y en directo, un libro en el que el autor historia 40 años de televisión nacional. Posteriormente, en el 2008, se publicó la segunda edición de esta obra. Entonces, la primera pregunta, y le expreso mi complacencia de tenerlo nuevamente a Fernando aquí. La primera pregunta es obvia, ¿no? ¿Cuáles son los principales cambios que ha habido en la televisión nacional en los últimos 10 años? Bueno, yo pesqué la televisión en un momento crítico, cuando se venía abajo todo este sistema que había instaurado Fujimori y Montesinos, ¿no? Que era una dictadura más moral que política, que a la usanza de los años 70, cuando el gobierno de Velasco y luego el de Morales de Bermúdez nacionalizaron la televisión. Esto fue lo que hizo Montesinos con Fujimori fue una compra del alma de la televisión, ¿no? Que la televisión sirviera para distraer a la gente, o sea, que fuese eficiente en eso, pero que no se metiera periodística y políticamente con el régimen. Entonces, en ese momento aparecían, pues, recordarás y recordarán los televidentes los Vladivideos, donde se veía cómo se compraba el alma de los canales. En ese momento cerré yo mi libro, y en ese momento la televisión salía pues de una insolvencia económica, porque había entrado en crisis. La recesión del país ajustó mucho la inversión publicitaria, que es de la que depende la televisión, y había también una insolvencia moral. Incluso muchos canales han tenido que cambiar de dueño. Los dueños o se fugaron o fueron detenidos y apresados. Entonces, en ese momento todo lo que podía pasar era para mejor, luego de que se resolviera la situación societaria de cada canal. Y eso es lo que ha sucedido. En algunos casos, como el Canal 4, los acreedores decidieron darle la alternativa a un consorcio conformado por el Comercio, la República y unos colombianos que luego salieron, y ahora solo está el Comercio mayoritario y la República. En el Canal 2 volvió Baruch Hipscher, que había sido perseguido por ese régimen, y así entonces la televisión se ha recompuesto y está en un proceso de buscar nuevos formatos. Está pues experimentando este dilema de muchas televisoras nacionales, entre copiar los formatos de éxito fuera, para lo que tienen que pagar una franquicia, o crear sus propios formatos. Es uno de los dilemas de la televisión actual. Está tratando de invertir más en ficción, que es importante. Alguien tiene que contarle las cosas al país, y en el Perú, curiosamente, la ficción sigue siendo pobre en comparación a países como Colombia, nuestros vecinos, o Argentina. El periodismo tiene muchos problemas de calidad, pero no de cantidad. ¿Qué quiero decir? Que hay bastante periodismo televisivo. Tenemos nuestro estándar es noticieros de 1 hora en la noche, en la mañana como 2 horas, ahí al mediodía. O sea, tenemos una sobreabundancia de periodismo televisivo, y creo que hace falta pulirla, de repente perder algunos programas, pero que mejore. Entonces, estos son algunos de los problemas, para resumirte el cuento, ¿no? Claro. Yo, como comprenderás, me intereso particularmente por la presencia cultural en la televisión nacional. En tu libro tú usas 3 adjetivos relacionados con la cultura: cultural, culturalista y culturoso, ¿no? A mí me dijeron, no me consta, ¿no?, que el inventor del adjetivo culturoso fue Genaro Delgado Parreker, ¿no? Y yo recuerdo que Eguren, que fue un gran poeta, pero que era muy mal prosador, él no decía prosista, le decía, yo no soy prosador. A veces se le ocurrían neologismos, ¿no? Y entonces un día se le ocurrió el adjetivo obscuroso, ¿no?, que a mí me parece atroz, bueno, tan atroz como culturoso. Y luego tú distingues 3 clases de cultura, ¿no?, relativa a la televisión: una cultura culta, una cultura culturosa
y una cultura popular. ¿Podrías ampliar estos conceptos? Ya, bueno, primero porque lo de culturoso, que es cierto, yo lo recojo y creo que lo digo de Genaro Delgado Parker, que él empezó a usar ese término en algún momento. Yo no sé si coincide con el uso que ese término le daban en otros ámbitos, sobre ese mismo término, y que demuestra que los dos están muy interesados en el origen de las palabras. Marta Hildebrand me llamó y me dijo de dónde yo sacaba que ese término estaba ligado a Genaro Delgado Parker. Le dije, no sé qué otra, cuál es el origen exacto del término, pero yo se lo he oído y se lo he leído a Genaro Delgado Parker. Y Genaro Delgado Parker quería, con ese término, replicarle a los que le exigían que la televisión tuviese una cuota cultural más importante, ¿no? Entonces él decía, programas culturosos, voy a hacer programas culturosos, algo así. Y esa es la acepción que he recogido, ¿no? Y no supe responderle a Marta Hildebrand si fuera de Genaro Parker ese término tenía otra afiliación. Ella me dijo que creía haberlo escuchado en ciertos ámbitos de funcionarios de la UNESCO, por ejemplo. No sé con qué acepción, pero ella creía haberlo escuchado por ahí. Yo solo le dije que lo había recogido de alguna entrevista que le leí a Genaro Parker, y creo que en mi presencia ahora, lo utilizó cuando se usa en relación también con cultural y con culturalista, este adjetivo se toma en mala parte, ¿no? O sea, si tú dices que un programa es culturoso, quiere decir que está tratando de acogerse claro, a conciliar con Genaro Parker y con sus enemigos, ¿no? Pero dejando de lado a Genaro Parker, que no es poca cosa dejarlo de lado, lo que me planteas es esa definición entre cultura culta y cultura popular. Sí es muy importante precisarla, ¿no? Por cultura culta me refiero pues a la cultura asociada, digamos, a las artes que son más consumidas o apreciadas por ciertos estratos informados de la sociedad, para no ser muy clasistas, ¿no? Y por cultura popular más bien una cultura más asociada a expresiones masivas, ligadas con tradiciones en sectores populares, menos informados, tal vez algunas relacionadas al folclore o a nuevas expresiones musicales, ¿no? Por allí estaría la cultura popular, donde el humor es muy importante, ¿no? Porque el humor tiene pues un público muy vasto en la televisión y que se concentra en los estratos que ahora pues el nuevo lenguaje para clasificar a la sociedad en la televisión es ABCDE, ¿no? Claro. Que es el que nos imponen las empresas. Yo traía a colación este asunto de la cultura, porque haciendo una comparación con la televisión de tiempos idos, hoy los programas estrictamente culturales brillan por su ausencia. Sí. Entonces ahora, digamos, salvo los programas que ofrece el canal de Estado, pues yo me estoy refiriendo lógicamente a la televisión comercial, ¿no? Pero en la televisión comercial ya no tiene ninguna cabida, ¿no? Yo te voy a contar lo siguiente, y creo que antes tampoco la tuvo. En una oportunidad me hicieron unas gestiones para que yo conversara con Nicanor González, que en esa época gerenciaba o dirigía. El difunto Nicanor González, claro, murió hace unos meses. Claro. Entonces, y tenían interés en los primeros años de la década de 1970 en hacer un programa cultural en el Canal 4, ¿no? Y te digo esto porque es absolutamente verídico, ¿no? Yo en los términos más sencillos quise explicarle en qué consistía un programa cultural tal como yo lo entendía, qué cosa era la cultura tal como yo la entendía, y no entendía. Y no estaba bromeando. No, era una dificultad real. No. Sí, bueno, esa dificultad... Entonces, ese era el problema que teníamos nosotros los comunicadores, es decir, si la cabeza visible de una organización no termina de entender aquello que le estás ofreciendo, entonces, ¿cómo lo va a aceptar? Ni remotamente. No, claro. Y esa dificultad no ha minorado, se ha acrecentado, porque ahora pues la cultura tiene muchas definiciones, es un campo muy complejo, e incluso el propio Mario Vargas Llosa en su último libro que acabo de leer, La civilización del espectáculo, habla de esa confusión, más confusión que malestar de la cultura, ¿no? Y lo que pasa, que sí podría ser un primer apunte, es que no hay que
definir el campo de la cultura entre la televisión como entre un canal y otro, entre un programa y otro, porque el flujo de la televisión, que es lo que dicen los nuevos teóricos, que la televisión es un flujo, porque no para, ¿no? Es difícil analizarlas y considerar que un programa de hoy se replica mañana, que el programa puede variar, que este programa está interrumpido por tandas comerciales, que la gente ve un pedazo de un programa y sapea hacia otro, no ve un programa completo. Entonces, la cultura puede estar en un aspecto de un programa y el resto del programa no. Y de pronto, lo que te quiero decir para poner un ejemplo, es que en un noticiero de la mañana, que la gente lo sintoniza mucho, puede haber un segmento y una entrevista de un gran contenido cultural que hace a ese programa una experiencia cultural más enriquecedora que tal vez otro programa llamado y definido cultural en otro canal. Hace poco veía a Beto Ortiz entrevistando como una hora a Gerardo Chávez, al gran pintor norteño, que habló de su vida y un poco, aunque Gerardo Chávez no es un crítico de arte, pero el dar testimonio de su vida, de sus primeros años en Europa, de cómo él ve las nuevas corrientes, me parece una experiencia cultural enriquecedora en un espacio que normalmente estoy viendo los muertos y violados del día, ¿no? Entonces, esas cosas tiene la televisión y uno pasea por ahí en ese flujo. Entonces, es difícil diferenciar este canal es cultural, no, este programa es cultural o no. Fíjate, como yo dirijo un programa cultural y lo he dirigido también en otros canales, entonces tengo una óptica no necesariamente coincidente con esta manera que tú tienes de ver las cosas, que es igualmente válida, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, el programa de entrevistas que tenía en el 9 el doctor César Miró, Las luces de la ciudad de Lores, ¿no? Y antes el programa Tempus, por ejemplo, o la Universidad del Aire que tenía el Canal 5, etcétera. Bueno, uno no puede ni soñar ahora que haya eso. Y yo vería con complacencia si hay un César Miró ahora, ¿no? Que estuviese desempeñando lo que él hacía con tanta propiedad, ¿no? No lo hay. Y además, aunque se ofreciera, tampoco sería admitido, ¿no? Entonces, hay un desacostumbramiento, sí, ¿no? Del televidente. Y esto que tú estás mencionando, ¿no? De los estímulos sucesivos de pasar de un canal al otro y todo, ese tipo de cultura retaseada, ¿no? Donde no te terminas de nunca enterar y te enteras de todo un poquito, ¿no? Y vas ahí juntando migajas, ¿no? Claro. Ahora, eso puede ser parte ese es el reto, eso es con lo que tenemos que trabajar y con lo que como tú, los conductores y directores de programas culturales tienen que trabajar, ser conscientes de eso, ¿no? Para adaptarse o para combatirlo también, pero no podemos dejar de prever eso y tampoco podemos dejar de reconocer que en ese multitasking que le llaman ahora, de la gente que hace varias cosas a la vez, porque no solo está zapeando, sino que mientras zapea de pronto está con la computadora prendida, a la que vuelve a cada instante a conectarse con el chat y a tuitear y a ver el Facebook. En ese multitasking hay también un consumo cultural, una presión cultural que exige pues otros ritmos y otras velocidades, pero ciertamente afecta la posibilidad de, como en este programa, que la cultura la puedes poner sobre la mesa y con pausa y paciencia apreciarla, analizarla y voltearla. Para eso pareciera que ya no hay espacio. No hay retorno tampoco. Vamos a hacer aquí una primera interrupción y ya volveremos. Estamos dialogando con Fernando Vivas. Fernando, cuando se habla de la televisión basura y se propone restringirla o eliminarla eventualmente, entonces siempre hay quien diga, y enfáticamente, que eso es antidemocrático y que sería pues la comisión de un tremendo error, ¿no? Y que la solución está en la llamada autorregulación. Bien, entonces te lo manifiesto con toda sinceridad, ¿no? Que esto de la autorregulación televisiva a mí me parece de una ingenuidad patética, ¿no? Eso es como pedirle pues a una vaca lechera que no dé leche o algo así, ¿no? Mientras que la televisión basura sea rentable, entonces seguirá siendo televisión basura, ¿no?
el año pasado entrevistan a un crítico en la televisión argentina. Tú ya sabes cómo es la televisión argentina, ha llegado ya a niveles así paroxísticos, ¿no? Y entonces le preguntan a un tipo enterado, oiga, ¿usted considera que la televisión argentina es televisión basura? No. Ah, no. ¿Y entonces qué es? Televisión vómito. Están idiotizando a la gente, ¿no? Bueno, se ha llegado ya a ese nivel, ni basura, es televisión vómito. Bueno, además quisiera, y viene esto a cuento por lo siguiente, además quisiera decir que la llamada autorregulación puede ocasionar o puede tener consecuencias lamentables, ¿no? Aquí yo uso, como tú comprenderás, el verbo regular, ¿no? En la acepción de establecer determinadas normas o reglas a las cuales las personas tendrán que atenerse, claro, ¿no? Muy bien. Un dueño de canal puede regularse, puede establecer sus propias reglas, diciendo, por ejemplo, que él solo admitirá en su canal programas cuyo tema, cuyo asunto él conozca, o programas que cuenten la vida de algún personaje que él conozca. Pero si él no conoce a los personajes ni conoce los asuntos, entonces no va a permitir, ¿no? Y está en su perfecto derecho, ¿no? Eso es una propia regulación. Pero esto puede llevar a consecuencias fatales. De hecho que sí. Bueno, te cuento algo que tal vez tú conozcas porque estás muy enterado del asunto, pero tal vez no conozcas. Y se refiere a lo siguiente, me lo contó el propio agraviado, nuestro gran poeta, que en paz descanse, José Watanabe. Tú sabes muy bien que Ernesto Schutz Landázuri, ¿no? Tomó posesión o fue dueño del Canal 5 a partir de 1997. Y ahora está prófugo en Suiza. Bueno, por entonces Watanabe tenía en el 5 a su cargo un programa de carácter cultural, ¿no? Que mostraba con amplia documentación, ¿no? La vida de algún personaje, de algún tipo representativo, digamos, de nuestra patria, Claro, ¿no? Él era el guionista y creo que claro, Alejandro Guerrero era el director. Exactamente, ¿no? Entonces era una cuestión que habían producido algunas realizaciones muy interesantes. Bueno, un día, repito, esto me lo ha referido el propio Watanabe, un día llega Schutz a la oficina de Watanabe para indagar cuál iba a ser el próximo programa de la serie. Entonces Watanabe le dice, estamos preparando un programa acerca de Chambi. ¿De quién? De Chambi, Martín Chambi, el famoso fotógrafo, no lo conozco. Bueno, entonces con cuánto mayor razón hacer el programa, porque usted, si usted que es el dueño del canal no lo conoce, imagínese, esa se puede pensar del gran público, menos, pues, ¿no? Bueno, y en todo caso, le dijo Watanabe, creo que sería conveniente, ya que también esté en esto, consultar con el señor Guerrero, ¿no? Que es el encargado de asuntos culturales. Entonces lo interrumpió violentamente Schutz y le dijo, vea usted, señor, aquí en este canal el número 1 soy yo, el número 2 soy yo, y el número 3 también soy yo. El señor Guerrero creo que es el número 8, 9, no me mencione pues a Guerrero, ¿no? Entonces aquí se hace lo que yo digo. Y lo que yo digo es que ese programa del tal Chambi no se va a hacer, y no se hace. Bueno, en ese momento renunció el señor Watanabe. Y el señor estaba en su perfecto derecho, ¿no? Decía, esto ya no lo conozco, ¿quién es Chambi? No quiero, pues ya está. Creo que es peligroso, ¿no? Es peligrosísimo que un empresario así, que después lo vimos recibiendo, es el único en Vladivideo que regatea con Montesinos, porque todos tuvieron, por lo menos dentro de su bajeza, la sobriedad de decir, ya me das esto, gracias, ¿no? Ya moralmente habrán procesado por qué lo recibían. Yeah. Pero Schutz le dijo a Montesinos, lo que muestra que más bajo sí se podía caer, no pues, por mi canalazo no me vas a dar eso, ¿no? Regateó con Montesinos. Sí. Bueno, ese señor, no me extraña que le haya hecho eso a mi amigo, que en paz descanse, a nuestro amigo José Watanabe, ¿no? Una de las mejores personas que ha pasado por la televisión y que aquí ha sido funcionario en este canal, por supuesto, en mejores épocas que las que pasó con Schutz, quiero decir. Bueno, Schutz está prófugo en Suiza, su hijo es el que tiene el canal. No sé si es más culto o menos culto que el padre, pero por lo menos es más respetuoso de lo que gente que sabe televisión está haciendo allí. Tienes razón, o sea, no se puede
confiar todo en la autorregulación. Pedir autorregulación es trabajar para los empresarios y sin ninguna preocupación por el efecto de la televisión sobre la gente. Cuando se habla de autorregulación, y yo hablo y reivindico la autorregulación, es no como una alternativa absoluta, sino como un sistema que tiene que coexistir con la regulación. Y si la autorregulación no funciona, la regulación tiene que ir más allá. O sea, hay una dialéctica allí. La regulación nos dice que hay un horario de protección al menor, donde la televisión tiene que cuidarse ciertos contenidos, siempre usamos a los niños de pretexto, ¿no? Fuera del horario de protección al menor ya pueden llegar más cosas. La autorregulación dice que cada canal tiene que tener un código de ética, que autorreguladamente el propio canal decide escribirlo, pero una vez que lo escribe, ahí viene la regulación, está obligado a cumplirlo, porque si no lo cumple, a través del Estado se le puede, un televidente que se queje, le puede hacer un reclamo, ¿no? Oiga, usted no ha cumplido con su código de ética donde dice que se respeta la intimidad de las personas, por ejemplo, ¿no? Y yo soy víctima de lo que un programa suyo me ha hecho una cámara escondida, pero que no se justificaba. Pero ese tipo de reacción es cada vez menor, porque está perfectamente averiguado que hay un acostumbramiento a la basura. El problema tremendo de la basura, si tú esparces basura, no es solamente que estás esparciendo pues inservibles, cochinadas, ¿no? Absolutamente, sino que estás acostumbrando a la gente a ese tipo de consumo, o sea que tienes la política de las moscas, porque los 10 millones de moscas lo recomiendan, ¿no? Ese es el problema, hay un acostumbramiento a eso. Y yo no sería tan fatalista de decir que hay un acostumbramiento y que la tendencia es a que eso va para mal, porque en los últimos tiempos he visto muchos procesos que parecía que iban a acrecentarse y de pronto tenemos la esperanza de que la gente pueda engancharse con otras cosas, ¿no? En medio de esta vorágine de atracciones ligeras, banales, superficiales, en que la gente ya no tiene tiempo para dedicarle más espacio a un programa cultural entero. ¿A qué te refieres? O sea, por ejemplo, para mencionarte algo, ¿no? Toda esa vorágine de los bailes y los concursos que hay ahora, toda una cinesis, ¿no?, desorbitada que vemos en varios canales, y que es una copia tardía, digamos, de lo que se hacía hace 10 años en la Argentina, ¿no? Porque esos programas se han hecho... Van ajustándose algunas reglas, entonces se crean nuevos formatos, pero son concursos parecidos. Pero son completamente unidimensionales, ¿eh? O sea, aparte del baldazo y de que te caes... Claro, pero la misma gente que se dedica a verlos, de pronto se está haciendo espacios para otras cosas, no necesariamente en la televisión, sino en las redes sociales. Surgen lo que nuevos estudiosos de la cultura contemporánea llaman culturas de colaboración, culturas de conocimiento, donde la gente en las redes está intercambiando conocimientos. Claro que a veces te sorprenderías qué tipo de conocimientos, ¿no? Fanatismo sobre un programa que no nos interesa, pero de pronto allí hay el germen de nuevas interacciones culturales donde la gente se apasiona por determinados temas, por personajes, ficciones que encarnan temas y a ellos sí le está dedicando el tiempo que no le dedica a los programas culturales, ¿no? Pero yo perdón, Fernando, pero yo ahora sí compruebo, y haciendo simplemente las comparaciones del caso con la televisión que yo he hecho hace 10 o 12 años en Cable Mágico Cultural, y la que he hecho anteriormente en este mismo canal hace 35 y hasta 40 años, también en el canal 11, etcétera, ¿no? Que ahora sí las cosas han empeorado, porque estas son rutas en una sola dirección, o sea, no hay una elección, digamos, en el televidente a quien terminas acostumbrando a ver un tipo de situación, como por ejemplo, voy a mencionar algo que es un fenómeno y que tú conoces perfectamente, ¿no? Yo me pregunto si Al fondo hay sitio hubiese tenido el éxito que ha tenido hace 25 o 30 años. ¿Tú crees? Sí, porque hace 25 o 30 años la televisión tenía menos competencia con otras actividades y sí, los programas hacían el rating que hace Al fondo hay sitio. Sí, hubiera tenido otros contenidos, otros personajes. Pero yo lo que quiero manifestarte es que simplemente María o cosas por el estilo no equivalían a eso que ha llamado Laín Entralgo una abierta entronización de la cotidianidad,
de una manera pero tan grave que ya es pues la entronización de la más burda chatura, ¿no? Eso con toda la lejanía de simplemente, pero no había en Simplemente María eso, ¿no? Pero ahora ya eso al fondo hay sitio. Y sin embargo... Pero ¿crees que al fondo del sitio es más superficial, más chata que Simplemente María? ¿O es que hay cierta nostalgia por...? No, yo creo que esto de al fondo del sitio tiene más pretensión, pues, pero hay más vacío, ¿no? Esa es mi impresión, ¿no? Que está recogiendo parte de ese vacío contemporáneo de gente pues que estén muchas cosas a la vez y que a ninguna le dedica todo su ser. Pero me parece que ahora la televisión compite con muchas más cosas, ¿ah? Y tú hace 20 años no competías con el Internet, que eso demanda mucho tiempo. La tendencia histórica es a la baja del encendido en la televisión, ¿eh? O sea, los programas musicales, los reality shows bailables estos, históricamente van a ir decreciendo su rating en beneficio que la gente se dedique al Internet, a interacciones. Hasta el sexo, hay más sexualidad, más ejercicio de la sexualidad. Bueno, en eso sí podríamos estar felices. Vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya regresaremos. Estamos dialogando con Fernando Vivas, el crítico de televisión. Se atribuye a Hermann Göring haber dicho la siguiente barbaridad: cada vez que oigo la palabra cultura, saco el revólver. Bueno, aquí entre los teleastas, dicho sea de paso, Vivas es, no sé si el introductor o inventor o difusor de este término teleasta, ¿no? Que es un término útil y que está bien formado. Bueno, aquí tienen los teleastas, tienen también la costumbre, ¿no?, de balear o abalear a la cultura, ¿no? Y la razón que dan o la sin razón es que la cultura en general es aburrida. Pero no solamente es aburrida, sino que rectamente entendida puede ser subversiva. Y claro, eso no conviene al sistema, no conviene al orden establecido, ¿no? Jean-Paul Sartre decía que la estupidez es muy peligrosa porque es un arma que tiene el sistema para adormecer conciencias, ¿no? Entonces, para hacer que la gente no piense ni discierna, ¿no?, para que la gente no se dé cuenta. Entonces, siempre, decía Sartre, el orden establecido fomenta la estupidez, ¿no? Y ahora, en esta llamada videocracia, creo que eso es más cierto que nunca, ¿no? Yo, la verdad, mi querido Fernando, soy en ese sentido pesimista y creo que la televisión, dejando todos los avances técnicos a un lado, porque son evidentes, sería una estupidez negarlo, pero en cuanto a contenido creo que ha habido un patente retroceso, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo? Yo supongo que no estás de acuerdo, pero... Supones bien, pero con matices, ¿no? Sí, también tengo mis momentos en que digo, esto no tiene remedio, ya nos hundimos, ¿no? Pero digo, es que hay otras cosas que no podemos dejar de lado en el análisis. Primero, que hay gente que está dejando de ver televisión porque tiene otras cosas que hacer probablemente más ricas. De pronto, en lugar de ver televisión o de consumir cultura, está viajando, y el viajar es una experiencia enriquecedora única, y ha aumentado la cantidad de viajes, ha aumentado la cantidad que sale para hacer otras cosas fuera de su casa, porque la sociedad, la modernidad te ofrece más cosas. Entonces eso me vuelve a la calma, ¿no? Pero sí, ciertamente en esa... Eso no va a significar que por esa razón la televisión mejore. Hay desertores. Pero no, son consuelos que me estoy buscando, ¿no? Claro que sí. Y cuando veo la televisión y me concentro solo en la televisión, sí, me entra un profundo pesimismo y rabia, pero trato de ver la semilla de algunos procesos que puedan mejorar. Por ejemplo, la ficción para mí es muy importante, ¿eh? Un crítico de la cultura colombiano muy interesante, Omar Rincón, me decía, oye, tu país no está siendo bien contado. Colombia está siendo mejor contado, porque en Colombia la ficción es muy importante. Yeah. Y a pesar de que es un país muy colorido y noticioso, los noticieros son más pequeños. Acá es al revés. La ficción televisiva es muy pobre. No hay nada para exportar. Colombia sí, Betty la Fea y otros éxitos de las telenovelas novedosas, series, pero acá no.
Entonces el país tiene que ser contado de una forma tal que enganche a la gente, porque en la ficción, aunque te pueda parecer a veces pobre y simplona, pero en la ficción hay maneras de decir cosas que proyectan reflexiones del individuo, y acá está siendo muy pobre, y ahí sí te doy toda la razón, y algo hay que hacer. Al fondo hay sitio, que para mí es una batalla constante. Sí me puedo enganchar más de 5 minutos porque me gusta mucho la ficción, pero son 15, 20 minutos que me engancho y digo, no, esto tiene que variar. O sea, esa simplificación de que todos son contrastes idiotas, que la lucha entre los cholos y los blancos, que los blancos les asque el cuy y los cholos se la pasan comiendo cuy. O sea, esa simplonería sí es terrible, ahí sí hay un retroceso y hay que cambiarlo. Y la autorregulación no basta, no basta. La autorregulación puede dar incentivos para que... Pero perdón, ese es un círculo vicioso, porque el contraargumento es facilísimo. Oiga, Vivas, pero estoy con 38 o 40 de rating, de modo, ¿qué cosa va a cambiar usted? No, eso ahí... Claro, por eso hay que fastidiar a los anunciantes, hay que criticarlos y hay que estimular a que otros productores de ficción, guionistas, hagan algo mejor en otro canal, y esa es esa batalla que hay que dar, y hay que estimular, hay que criticar esa ficción, pero también hay que estimular a otros guionistas que entren al ruedo. Por ejemplo, en el terreno de la ficción yo creo que nos falta mucho. El Perú fue una potencia de ficción en televisión cuando exportó Simplemente María, que en su momento es una telenovela que tenía rasgos bastante novedosos, como los tuvo después las telenovelas brasileras, ¿no? Yo me enganché a muchas, y no eran solo 5 o 20 minutos, me las veía enteras. Entonces nos hace falta en ese terreno la ficción. Y el periodismo, como te digo, hay ahorita una sobreabundancia de programas y hasta de canales, porque tenemos 3 canales de cables noticiosos ahora, que tal vez tendrá que desaparecer un canal y unos cuantos programas para que mejoren otros, ¿no? En el humor, por ejemplo, a mí me gusta reírme, me divierto mucho con los programas de humor, pero hay unos absolutamente intragables, entonces es una pelea completa. Pero además otra cosa, yo he podido también comprobar, y por simples comparaciones con épocas anteriores en que yo estaba en la televisión, igualmente haciendo programas culturales, ¿no?, que el nivel de televidente, el nivel cultural ha bajado ostensiblemente. Te voy a contar algo bien concreto. Yo hace unas pocas semanas, comentando la biografía que escribió el doctor Sánchez de Chocano, dije que el doctor Sánchez en la biografía refiere que en la última época de Chocano pasó penurias económicas, ¿no?, muy serias, y que entonces creyó que podía descubrir algún tesoro oculto y todo, y comenzó pues a levantar pavimento en Chile con permiso municipal, y bueno, refiere todo eso. Y luego tú sabes lo que le ocurrió a nuestro gran poeta. Y un televidente me escribe y me dice, oiga, el otro día le oí hablar de este asunto de Chocano, y de que estuvo en dificultades económicas, y luego usted mencionó a un tal Sánchez. No he entendido bien, ¿quién estuvo en dificultades económicas? ¿Sánchez o Chocano? Y en todo caso, ¿y quién es Sánchez? Bueno, y no estaba bromeando. Eso no hubiera ocurrido eso hace 10 años. Pero se dio el trabajo de escribirte, pana. Sí, pero eso hace 10 años, eso era un pecado mortal, ¿no? De decir eso, ¿no? Entonces ahora no, con la mayor así tranquilidad. Sí, no, y la propia televisión se la ha pasado mostrando reportajes que a los chicos saliendo del colegio que no sabían cosas elementales, pues sí, que les mostraban incluso fotos y confundían a Miguel Grau con Mauricio Mulder. Ya, bueno. Claro. Y no sabían quién era Vilma Guzmán y todo esto, ¿no? Ahora, yo en otros programas he comentado esto con diferentes invitados. Claro, se ha puesto sobre el tapete el hecho de que estamos en la época, ¿no?, de la visión, ¿no? Entonces, en relación con la lectura, ¿no es cierto?, hay una sociedad ágrafa, ¿no es cierto?, de oralidad primaria, una sociedad de la escritura, ¿no es cierto?, de oralidad secundaria, y esta sociedad que es una sociedad de visión primaria y de interconexión fundamental. Entonces la lectura queda deprimida, automáticamente ahora hay menos lectura. Pero es relativo, porque... No, pero la gente lee menos. Yo te lo digo por los libros que yo he publicado. Menos libros. No, pero yo he publicado... Pero lees en la pantalla... No, pero ¿qué cosa? 3 letras, 3 líneas. Pero lees. No, pero 3 líneas. Pero no, un libro, por ejemplo, yo he dicho, siempre me reía, ¿no?,
mi libro titulado Lexicografía tiene el mismo número de páginas que la última edición del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces yo siempre digo, ¿no?, que ni el Catecismo ha sido leído ni mi libro, porque muchas veces yo he comentado cosas que están en el libro y la gente que dice que ha leído no ha leído. No lo digo con ánimo de discrepar, sino de complejizar lo que estás diciendo. Es que en realidad estamos en una época que funde muchas cosas. O sea, la gente lee, pero en otros soportes y en otras dimensiones, pero la pantalla del televisor misma se va llenando de las letras que no tenía antes. Y en el Internet tienes que leer muchas cosas, pues hasta, para usar el término de alimenticias o como les quieras llamar. Pero, o sea, esa complejidad, esa función, esa interconexión, esa intertextualidad y todas esas palabras que buscan los teóricos para confundirnos más, se está dando. Entonces, yo no creo que, a veces cuando decimos, esto es una tendencia irreversible, vamos a la baja, en realidad lo que tenemos que preguntarnos es, no, la cultura se está expresando de otras formas que las que tenemos que preocuparnos, pero que tenemos que tratar de entender en qué forma. De pronto esos chicos que no saben todo lo que no saben y que debieran saber, está compensado con otro tipo de conocimientos que habría que explorar más, ¿no? Fíjate, yo ahora prácticamente no concurro a dar conferencias en las universidades, porque me ponen, y la última vez me ha ocurrido frente, digamos, a 200 muchachos que no saben nada de nada, ¿no? Entonces, para mí, con toda sinceridad lo digo, es una experiencia deprimente, porque antes yo no pretendía pues que estuviera un auditorio pues realmente enterado, pero por lo menos con un cierto nivel, ¿no? Ahora veo, y lo he visto 2 o 3 veces en diferentes universidades, muchachos y muchachas que tienen 16 años y ya están cursando Derecho, ¿no? Y no tienen pero ni la más remota idea, pero ya están en Derecho. El doctor Ramón León, ¿no?, distinguido psicólogo, dice con mucha razón, ahora es imposible no ingresar en la universidad. Antes era una proeza, ¿no?, porque había muy poca vacante y tenías que forzar. Ahora es imposible que no entres. Entonces todo el mundo entra porque se han multiplicado pues las universidades. Hay una universidad para cada nivel, para cada coeficiente intelectual. Pero este nivel nunca se ha dado anteriormente. Entonces tú cuando estás frente a este tipo de auditorio, no ves que sea retributivo, porque para comenzar no entienden. Tienen un léxico que se ha reducido, pero drásticamente. O sea, no es que yo calculo que tienen pues 80, 100 palabras. Pero no entienden ellos y no los entendemos nosotros. No, pero en este caso pues va un señor que ya peina canas y que tiene mucho ya terreno recorrido, ¿no? Entonces se supone que tendrán que hacer un esfuerzo. No les importa. Entonces, no es que acá se trate de ser optimista o negativista, pero esa es la realidad, y esa realidad hace 20 años no existía. No, había un día acá hablando con el doctor Luis Jaime Cisneros, me decía entonces, hay alrededor de 100 universidades en este país, me decía, yo cerraría 90. Las otras 90 cerraría, porque esas 90 son negocios, y es un tremendo negocio, ¿no? Sí, con el tema de la educación ahí sí concuerdo con tu pesimismo, sí. Porque además muchas veces a los medios se les echa la culpa de lo que el sistema educativo tiene que resolver. Bien, me indican que ya el tiempo se ha vencido, de modo que le agradecemos muy sinceramente una vez más a Fernando Vivas por su voz y presencia. Finalmente, ¿estás preparando algún ensayo, algún libro? ¿Qué vas a publicar próximamente? Mire, estoy trabajando mucho el tema de las narrativas en la comunicación y en el periodismo, ¿no? El fenómeno de que ahora la narración es muy importante para todo, ¿no? Y estoy pensando escribir algo sobre eso, y empiezo además a dictar un curso específico en la Católica sobre las narrativas en la comunicación. Bien, muchísimas gracias, y con ustedes hasta el último segmento de esta edición de La Función de la Palabra. He recibido el último número de la revista Justo Medio, este es el último número. Es una de las revistas dentro de este formato que tiene mejor presentación, mejor fotografía y mejor papel, ¿no? No siempre tiene mejores artículos, ¿no? Pero por lo menos formalmente, desde estos puntos de vista que acabo de mencionar, es una revista buena. Y luego acá, el número 185 de la revista Quehacer.
Recientemente, el doctor Max Silva Tuesta, nuestro primer especialista, o uno de los primeros especialistas en Vargas Llosa, y también en Vallejo, me obsequió un duplicado de un libro de Vargas Llosa que yo no había leído. No es un libro reciente, es un libro ya que tiene sus buenos 40 años y más, y que se titula Historia secreta de una novela, que es este libro. Historia secreta de una novela. Historia secreta de una novela. Bueno, confieso que yo no había leído este libro, pero en una tarde lo leí porque es un libro que tiene exactamente 75 páginas, ¿no? Y quiero comentarlo desde un punto de vista lexicográfico, no puramente formal, pero lo formal, como decía el gran novelista Flaubert, es tan importante como lo esencial, como el contenido, efectivamente. En la página 14 y en una serie de otras páginas, dice Vargas Llosa lo siguiente: no recuerdo quién de nosotros, quizá yo mismo, comenzó un día a llamar habitantas a las adornadas señoras de la Casa Verde. Desde entonces solo las llamábamos así. Esta novela, esta historia secreta, es la historia secreta de la Casa Verde, ¿no? Y claro, me han preguntado si se puede decir habitanta. Creo que es un vocablo normal, bien formado, y hay otros ejemplos, ¿no? Que se pueden aducir, ¿no? Asistenta, comedianta, presidenta, sirvienta y otros, ¿no? Todos estos son vocablos admisibles y también, pues, habitante. Ahora, otra cosa es que no se usen, ¿no? Ya es otra cosa. Pero que está bien dicho, sí. Otra cosa también es que no figure en el diccionario de la Academia. Pero es que yo insisto, el diccionario de la Academia es un diccionario selectivo. O sea, no están todos los vocablos que debieran. Y también están, además, una serie de vocablos que no debieran, ¿no? Pero solamente los que tienen, pues, mucho uso y gran difusión, ¿no? Y claro, habitanta no está en ese caso. Pero quienes usen la palabra habitanta no dirán un despropósito, ¿no? En absoluto. Luego, en las páginas 26 y 72, el autor usa el diminutivo correcto de pueblo y dice pueblecito, y no, como es costumbre, pueblito. No se dice pueblito, ¿no? Lo propio, lo correcto es pueblecito. Y también son correctos los diminutivos pueblecillo, pueblecico y pueblezuelo. Aunque estos diminutivos se usan poco, ¿no? Pero también son igualmente correctos. Después es curioso, en la página 27, el autor usa el verbo escasear con el régimen que le corresponde, ¿no? Y dice escasear de y no escasear en. Y el texto dice así: la escuela misional escaseaba de alumnos. Hoy veo que es uso decir, por ejemplo, en este caso habrían dicho escaseaba en alumnos, ¿no? No, escaseaba de alumnos, ¿no? Como cuando uno dice estoy escaso de fondos, o sea, no tengo dinero, ¿no? No va a decir pues estoy escaso en fondos, no. El régimen de escasear es de, y lo usa bien el autor. Pero así, junto a estos usos, hay de repente un despropósito, ¿no? O más de uno. Por ejemplo, en la página 30, Vargas Llosa dice: no quisiera darles la impresión de ser un ingenuo mantenedor de la volteriana teoría del buen salvaje corrompido por la civilización cristiana. Esto lo afirma en la página 30.
aquí el autor confunde lastimosamente a Voltaire con Rousseau. Fue Rousseau, no Voltaire, el que propuso la peregrina teoría del buen salvaje, ¿no? Pero para eso, pues, así como otras oportunidades, pues, está hablando en memoria, ¿no? Entonces le atribuyó esto a Voltaire. No, Voltaire se reía más bien de esto. Después en la misma página 30 figura, ¿no?, el participio, que bueno, el adjetivo, imbecilizado. Dice, las mujeres imbecilizadas por el trabajo animal. Muy bien, no tengo nada que objetar. Y yo más bien me pregunto, si existe el verbo idiotizar, ¿por qué no va a existir el verbo imbecilizar? ¿Y por qué no el verbo estupidizar? Ni imbecilizar ni estupidizar están en el DRAE. Revisen ustedes la última edición, el DRAE 2001, y comprobarán que no existen estos verbos para la academia. Pero sobre todo estupidizar, ¿no? Tiene bastante difusión, ¿no? Sobre todo cuando se habla de cierto tipo de televisión, la televisión basura, ¿no?, que estupidiza a la gente, que la embrutece, que la idiotiza. En las páginas 48 y 60 figuran las siguientes expresiones: trabajos alimenticios y quehacer alimenticio. Con estas expresiones, Vargas Llosa se refiere a los oficios, ocupaciones y trabajos que tuvo que desempeñar para subsistir, ¿no? A eso se refiere. Pero llamarlos trabajos o quehaceres alimenticios es una clarísima demostración de un profundo desconocimiento del idioma, ¿no? Te sorprende que un autor que dice pues correctamente pueblecito y que usa correctamente el régimen de escasear, etcétera, de repente sale con esto de los trabajos alimenticios, ¿no? Es inexplicable, ¿no? Pero es así. Luego en las páginas 57 y 59, bueno, esto sí que voy a decir, esto es más frecuente, no solo en Vargas Llosa, ¿no?, sino en muchos otros autores, en Ribeiro también, en muchos autores, el llamado que galicado, o sea, cuando la partícula que acompaña indebidamente al verbo ser en una diversidad de tiempos, ¿no? Y entonces aquí en la página 57 dice Vargas Llosa, fue por esta época que, en correcto castellano, por esta época tal cosa. El fue y el que están absolutamente de más. Luego en la página 59 dice, fue por esta época que, por esta época tal cosa. El fue y el que están de más. Luego en la página 60 figuran superlativos piuranos, 3 superlativos piuranos, ¿no?, curiosos, interesantes. Grandisísimo, grandisísimo. Luego trabajadorcísimo y mariconcísimo. Así se expresan los piuranos, son superlativos absolutos. Luego en la página 62 hay que hacer una corrección porque dice ahí Feria de Horrores Literarios Amazónica. Está lejísimos el adjetivo, hay que poner Feria Amazónica de Horrores Literarios, pero ¿cómo va a poner? Pues como poner Feria de Horrores Literarios Amazónica. No, Feria Amazónica de Horrores Literarios. Luego en la página 68 dice, por 2 o 3 días, ¿no? Por 2 o 3 días consecutivos fuimos al aeropuerto en vano. Ese por iniciar es anglicado y está completamente de más. Basta decir 2 o 3 días consecutivos fuimos, o durante 2 o 3 días consecutivos fuimos al aeropuerto en vano. Pero eso de por es algo que está completamente de más. Bien, quería comunicarles esto porque se puede fácilmente comprobar, y no solamente en esta obra, no hay muchas otras de Vargas Llosa, que
además de buenos usos, de repente, inesperadamente, hallamos despropósitos, ¿no? Y desbarrancamientos, ¿no? Pero así están las cosas, pues, y no hay vuelta que darle, ¿no? Bien, me indican que ya el tiempo se ha cumplido y será hasta la siguiente edición de La Función de la Palabra.